vamos a ir a la primera carta de Juan, al capítulo 2, y dice así en la versión Reina Valera del 60. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La semana pasada examinamos el primer capítulo de la primera carta de Juan, donde Juan empezaba hablando de cómo lo que contaba era algo que habían visto, que habían escuchado, que habían contemplado, que habían palpado incluso, y había hablado específicamente de cómo Dios es luz y de cómo debemos caminar en la luz. Todo esto es enormemente práctico, pero cuando llegamos al segundo capítulo de la carta, Juan entra en 8 enseñanzas de la vida cristiana y voy a intentar cubrir esas 8 enseñanzas que aparecen en este capítulo. Primera enseñanza: Cristo
es la propiciación por nuestros pecados. Versículos del 1 al 2 dice lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primero, el inicio de la vida cristiana arranca del hecho de saber y de vivir que el perdón de nuestros pecados no deriva de nuestros méritos, no deriva de la absolución que nos da un clérigo, no deriva de ceremonias, no deriva de donativos, solamente deriva del hecho de que Cristo murió por nosotros y murió por el pecado de nosotros como propiciación. Y esto es el inicio. Y por supuesto, a lo largo de nuestra vida cristiana es obvio que podemos llegar a pecar. Lo ideal sería que no volviéramos a pecar. Pero en el caso de que alguno peque, tiene que tener en cuenta, como dice Juan, que Cristo sigue siendo la propiciación, la expiación por nuestros pecados. Alguno dirá, bueno, sí, pero yo me convertí hace tiempo y he vuelto a pecar, ¿eso me sirve de algo? Porque Cristo murió hace mucho tiempo, yo me convertí hace tiempo. Cuando Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de cualquiera, todos esos pecados estaban en el futuro. De manera que Jesús no solo es la expiación por los pecados pasados, sino también por los presentes y por los futuros. Y este es el punto de inicio. Y si alguien no entiende que efectivamente la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, deriva directamente del sacrificio de Cristo en la cruz, simplemente carece de la base para la vida cristiana. Puede repetir como un loro versículos de la Biblia, puede realizar ceremonias aparentemente piadosas, puede dedicarse a prácticas que supuestamente lo acercan a Dios, pero la realidad es que la base sobre la que descansa todo es que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. E incluso si ahora llegamos a caer en pecado, sería ideal que no volviéramos a pecar, pero no se hagan ilusiones al respecto. De aquí hasta que estemos en la presencia del Señor, caeremos en más de una ocasión. Tenemos el hecho de que Jesús es nuestro abogado ante el Padre, que Él es el que intercede por nosotros. Primera verdad, tremendamente importante. Segunda, y no es menos importante que la anterior, el modelo de nuestra vida es Jesús. En los versículos del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El modelo de nuestra vida no es un predicador de éxito. El modelo de nuestra vida no es el fundador de una denominación. Ni siquiera los personajes de la Biblia son el modelo de nuestra vida. Es más, hay personajes en la Biblia tremendamente imperfectos. Si nuestro modelo es Abraham, seguramente podemos aprovechar la fe, pero imagino que ninguno de ustedes tiene en la cabeza el acostarse con la criada para tener un hijo si no le vienen hijos por la mujer. Y esto se puede multiplicar con otros personajes. La Biblia está llena de ejemplos para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual, pero el único modelo de vida es Cristo. Y esto es muy importante. Y cuando de pronto uno escucha a cristianos que a la hora de decidir cómo tienen que actuar en esta vida recurren más a lo que piensan que es el sentido común, que a veces no es nada más que la manera en que piensa en la carne hasta alguien que no conoce a Dios, o lo que dice determinada persona o enseña tal otra, lamentablemente eso implica desviarse mucho de la enseñanza del Nuevo Testamento, porque la enseñanza del Nuevo Testamento, como queda aquí clara en ese versículo 6, dice que el que dice que permanece en él debe andar como él
anduvo. De nuevo, es algo que se mueve, que progresa, que avanza. El que dice que permanece en él, que persevera en Jesús, que sigue afianzado en Jesús, debe caminar. Y debe caminar de la misma manera que la gente vio caminar a Jesús. ¿Y qué pasa cuando en vez de caminar de la manera en que Jesús caminó, lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros pensamos en razonamientos humanos, parece que son más lógicos, más prácticos, más sensatos? Jesús dice que va a bajar a Jerusalén y cuando baje a Jerusalén lo van a detener, lo van a torturar, lo van a matar. Y Pedro, con un razonamiento totalmente sensato, humano, le dice: Señor, eso no te puede suceder. ¿Y qué dice Jesús? Bien, Pedro, porque yo a veces me excedo, soy demasiado apasionado, menos mal, Pedro, que tú estás aquí para poner un poco de orden en casa. No, le llama a Satanás y le dice: tú piensas como los hombres y no como mi Padre. Y eso es tremendamente importante. El modelo de nuestra vida es Jesús. Y realmente, si no caminamos como Él caminó, si no andamos como Él anduvo, no estamos permaneciendo en Él. Podemos permanecer en otra cosa, en una tradición eclesial, en el ejemplo del último predicador famoso, en lo que nos parece que es el sentido común en un mundo de lobos, como el mundo en el que vivimos, pero eso no es permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y el modelo para nuestras vidas es Jesús, ni siquiera el apóstol Pablo. Es Jesús. Tercero, y esto es tremendamente importante, el modelo de Cristo se cumple, se realiza en el amor. Por si alguien piensa que caminar como Él caminó, andar como Él anduvo, significa que vas contando parábolas por ahí o cosas de este tipo o haciendo cosas espectaculares. El modelo de Cristo se cumple en el amor. Versículo del 7 en adelante. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo sé que efectivamente estoy andando como Jesús anduvo? ¿Cómo puedo comprobar que efectivamente lo que sucede es que voy caminando, progresando, avanzando como lo hizo Jesús? Es muy sencillo, se ve en el amor al prójimo. Cuando tú ves a tu hermano, realmente tú sientes que efectivamente estás amando a tu hermano o tu hermano lo que te produce es una sensación de malestar tremendo. No todos necesariamente, pero bueno, digamos que de toda la congregación hay 3 o 4 que me caen muy bien. No me cuesta pensar que en realidad los amo. Luego hay una masa por ahí que me trae absolutamente sin cuidado lo que sea de su vida. Y luego a lo mejor no hay más de 1, 2 o 3, pero hay 1, 2 o 3 a los que aborrezco profundamente. Me pone enfermo cada vez que los veo, por razones diversas. No me aprecian lo que yo pienso que me tienen que apreciar, me han llamado la atención en algún caso, parece que son indiferentes a lo que hay. Tuvimos una discusión que nunca terminó de cerrarse y siento un profundo aborrecimiento. Es solo una hermana, pero no la aguanto. Si se fuera de la iglesia, sentiría que me quitan un peso de encima. Son 2 hermanos nada más, pero no los soporto, de verdad, es que los veo y me dan el culto. Ese día Carlos tiene que estar especialmente lucido a la hora de escoger los himnos, porque ya verlos me pone la muerte en el alma. Pues lo que dice en este sentido Juan es bastante claro. Uno sabe con claridad que efectivamente camina como Jesús caminó, anda como Él anduvo, avanza como Él avanzó, si efectivamente amamos a los hermanos.
Y si de pronto hay uno hacia el que sentimos aborrecimiento, no estamos en la luz, nos hemos metido en las tinieblas. Y nos hemos metido en las tinieblas porque para intentar justificar que no podemos con él, que no lo tragamos, que se nos hace insoportables, nos movemos en las tinieblas. Intentamos buscar una justificación para ese comportamiento. Un personaje. Si habla mucho es porque habla mucho. Si no habla es porque no habla y no edifica. Si actúa mucho y es muy activo, porque claro, es muy activo para que todo el mundo lo alabe. Si no es activo, es un parásito en la congregación, no se mueve, es que no mueve un dedo. El caso es que en medio de las tinieblas siempre encontramos una justificación para actuar de una manera que no es la manera de Jesús. Y aquí Juan es tremendamente práctico. Ha empezado hablando de la salvación por gracia, ha continuado hablando de cómo el único modelo de nuestra vida es Jesús y a continuación señala cómo ese modelo es precisamente el amarnos los unos a los otros. Cuarta verdad, la garantía de nuestra victoria es precisamente una garantía, cuarto. La garantía de nuestra victoria es precisamente el hecho de que estamos en Cristo. Y aquí hay una cuestión tremendamente importante en este mundo en el que vivimos. Existe toda una teología que se repite continuamente, en virtud de la cual se identifica la victoria espiritual con grandes cosas. O sea, un día tú vas por la calle, te cruzas con un endemoniado, reprendes al demonio, sale de esa persona, estás en victoria. No tienes ningún problema para pagar todas las facturas que te llegan a tu casa, estás en victoria. Resulta que llevas más de 9, 10 meses, que no te has puesto enfermo, estás en victoria. Y así lo pueden seguir multiplicando. Si además te dejan encaramarte al púlpito con cierta frecuencia para repetir disparates de este tipo, estás en victoria. Y sin embargo, no es esa la idea de la victoria que aparece aquí. Que además es una victoria que no tiene tanto que ver con nosotros como con el hecho de que Cristo es la garantía. Fíjense ustedes en ello porque es importante. Versículos del 12 al 14. Y dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En varias ocasiones, en estos versículos, aparece la expresión habéis vencido al maligno. ¿Cómo habéis vencido al maligno? ¿Qué es lo que hace que hayáis vencido al maligno? Según el versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y Cristo ha conseguido una victoria sobre el pecado en vuestra vida, no por vuestros méritos, pero efectivamente vuestros pecados han sido perdonados. Según el versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio. Si vamos, por ejemplo, en el versículo 13 más abajo se vuelve a repetir al que habéis conocido, en el versículo 14 se vuelve a repetir al que habéis conocido y en el versículo 14 al final se habla de que la palabra de Dios permanece en vosotros. Lo que nos une a vencer al maligno no es el hecho de que de pronto resucitamos muertos, expulsamos demonios, realizamos curaciones prodigiosas, puede ser. Pero aquello que hace que efectivamente venzamos al maligno es la conciencia de que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando en un momento determinado el diablo venga a susurrarnos que seguimos siendo pecadores, que no avanzamos, que estamos lejos de la perfección, que a lo mejor estamos hasta peor,
La victoria nos viene dada por un Dios que dice, no, sus pecados han sido perdonados. Cuando en un momento determinado nos encontramos en una situación en la que el diablo nos quiere doblegar, y nos quiere doblegar mostrando cuestiones que pueden ser Dios te ha abandonado, no esperes que te va a ayudar, olvídate de que suceda eso, nosotros vencemos al maligno porque conocemos al que es desde el principio. Y sabemos que es un Dios leal, y sabemos que es un Dios fiel, y sabemos que es un Dios que cumple sus promesas, y sabemos que es un Dios que cuida de nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esas victorias, en muchísimos casos, son victorias pequeñas. Por ejemplo, los jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En contra de lo que piensa una teología bastante retorcida, la verdad es que nosotros vencemos al maligno en situaciones en las que no pensamos que estamos en victoria. Cada día que de pronto alguien que tuvo problemas con el alcohol decide que ese día no beberá una sola gota de alcohol. Cada día que una persona que ha tenido problemas con la mentira decide ser veraz y que de su boca solo salga la verdad, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Cada día que una persona que pensaba solo en sí mismo y en su propio beneficio personal piensa en su familia, piensa en su esposa, piensa en sus hijos, piensa en los hermanos de la Iglesia, esa persona está venciendo y esa persona está en victoria. Y esto es algo que muchas veces se nos escapa. Pero cuando uno efectivamente, la palabra de Dios permanece en él, está venciendo continuamente al maligno. Es como cada vez que de pronto decide no ser un vago, cada vez que decide no mentir, cada vez que decide no sacar ventaja de otra persona, cada vez que decide emplear su vida en ayudar a otros por amor a Jesús y amor a los demás, esa persona está venciendo. Y Juan es muy claro. Si efectivamente sois conscientes de que vuestros pecados han sido perdonados y no os dejáis enredar por un diablo que os quiere culpabilizar, si efectivamente conocéis a Dios y no os dejáis enredar por un diablo que continuamente va a intentar debilitar tu fe y erosionar tu confianza en Dios, si efectivamente permanecéis en la palabra, quizá no sois conscientes, pero habéis vencido al maligno. Y esto es algo que seguramente forma parte de nuestra experiencia cotidiana, aunque no seamos conscientes de ello y aunque no nos demos cuenta de ello. Cada pequeño avance en nuestra vida, cada paso que damos adelante, cada cosa que podemos ir dejando atrás de manera pasajera al principio, de manera definitiva en algún momento de nuestra vida, es una victoria sobre el maligno. Quinto, y esto es tremendamente importante, en la vida cristiana nos aferramos a lo que perdura. Versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Queréis tener una vida cristiana sólida? Pues recordad que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Recordad que Cristo es nuestro modelo de vida, recordad que el mandamiento de Cristo se cumple en el amor, recordad que Cristo es el que nos hace vencer sin que a veces nos demos cuenta y recordad que tenemos que aferrarnos a lo que permanece, no a lo que admira la gente. Es tremendo lo que aquí describe Juan, porque habla de que no tenemos que amar ni el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama ese mundo, el amor del Padre no está en él, y a continuación dice lo que hay en el mundo. Son tres cosas.
Aquí traduce deseos, sería más correcto traducir por ansias. Las ansias de la carne. Y la carne no solamente son los pecados sexuales, no solo es el deseo de irse a la cama con una persona. La carne es la envidia, la carne es la soberbia, la carne es la división, la carne es el resentimiento. Cuando Pablo menciona las obras de la carne en la carta a los Gálatas, la lista es enorme. Claro que está el adulterio y está la fornicación, pero muchísimas más cosas que no tienen nada que ver con el sexo y que hay mucha gente que no se preocupa de ellas. Apartaos de los deseos de la carne. Segundo, apartaos de los deseos de los ojos. Vivimos en una sociedad, pero esto ha sido siempre así, con variaciones culturales arriba o abajo, en la que los ojos realmente nos impulsan a desear. A veces desear cosas que no nos sirven de nada. Hay gente que ha definido nuestra sociedad como esa sociedad en la que consiguen crearnos deseos de cosas que no sirven para nada. Algunas de las cosas sí tienen alguna utilidad, claro. Un automóvil, por ejemplo, lo necesitas. Supongo que una sartén también, o sea, sí hay algunas cosas que tienen cierta utilidad. Pero hay multitud de cosas que nos están bombardeando continuamente para que las compremos, las adquiramos, las tengamos, se llenen nuestros ojos y nuestros ojos no se llenan nunca y sobre todo nuestro corazón no se llena. Y eso forma parte de los deseos del mundo. Y en tercer lugar está la vanagloria de la vida. Es impresionante la manera en que la gente se deja llevar por la vanagloria, es decir, por la gloria vana, por algo que no tiene nada que ver con la gloria real, por algo que es vacío, que es vacuo, que no tiene nada dentro. Pero es tremendo, y es tremendo cómo la gente lo ve. En un momento determinado te invitan a un acto en el que va a estar el presidente con 50.000 personas y vas como si fuera a estar contigo a solas. Y seguramente no va a decir nada interesante, además, o te va a mentir. No he dicho si es el presidente el que está en la Casa Blanca o el de la General Motors o otro, no vayan a creer que tampoco la cosa cambia mucho. Pero efectivamente existe una vanagloria de la vida. Estamos deseando en muchísimas ocasiones que nos estén alabando, que se piense que tenemos un puesto importante, que tenemos una relevancia de acuerdo con el mundo. Y desgraciadamente, eso forma parte de la vida de las iglesias también. En los próximos años, tomen nota de lo que les estoy diciendo, porque estoy convencido de que lo que les voy a decir ahora es una verdad y que lo van a ver. En este país van a cerrar miles de iglesias. No me estoy refiriendo a las parroquias católicas, que como de pronto sale un escándalo de un sacerdote que abusaba de niños, pues la gente que va a esa parroquia huye y hay diócesis católicas en este país que han quedado desarboladas y han tenido que pagar docenas y docenas y docenas de millones de dólares para intentar tapar escándalos. Aparte de eso, estoy hablando de iglesias cristianas. Hay miles de iglesias cristianas que van a cerrar en este país en los próximos años. ¿Y saben ustedes cuál es la razón? Que en vez de tener el amor del Padre como lo central de su vida, han tenido el amor del mundo. Y han buscado, sobre todo, satisfacer con su acción los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No han seguido la enseñanza de Jesús, han seguido a un predicador, que en muchos casos además es un falso maestro. No han buscado ser sal y luz dentro de su comunidad, han buscado tener un edificio inmenso que impresione a la gente, porque efectivamente los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida se goza en edificios inmensos, para luego decir que nos hemos gastado $1 millón solo en el suelo, en el piso de esa iglesia, mientras hay gente cerca que no tiene un hogar donde dormir por las noches. Van a ver ustedes cómo esas iglesias, una tras otra, se van a ir cerrando por millares en los próximos años. Entre otras razones, porque el edificio es un edificio tan costoso que no se puede mantener. Y porque la gente que en muchos casos desarrolla ministerios no está buscando en primer lugar el reino de Dios y su justicia,
está buscando satisfacer los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de su vida. Y la visión del ministerio de la gente que lo sigue, pues es la misma. Como decía Oscar Wilde, con bastante cinismo, pero con mucha razón, bienaventurados nuestros discípulos, porque heredarán nuestros defectos. No es seguro que vayan a heredar nuestras virtudes, si es que las tenemos, pero nuestros defectos los van a heredar todos. Y si el personaje que finalmente se encarama un púlpito es alguien que lo que está buscando es cada vez tener más dinero en el banco y aparecer más y aparentemente ser más importante, eso es lo que se heredará. Y como ese edificio no se sostiene en la roca, sino en la arena, acabará cayendo. Y este fenómeno lo van a ver en los próximos años de manera creciente, porque la base real no era Jesús y su enseñanza, era el mundo y lo que hay en el mundo. ¿Y qué deberíamos aprender de eso? Versículo 17, pues es bastante claro. Lo que deberíamos aprender es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. He visto pasar a muchísima gente a lo largo de mi vida y no soy centenario. Soy viejo, pero no tanto. Pero he visto pasar gobiernos, presidentes, ministros, congresistas, senadores, pastores, apóstoles, supuestos, maestros, etc. De muchos de ellos, si yo ahora les diera nombres, ustedes ni sabrían de qué estoy hablando. Y sin embargo, en su día aquello parecía el fin del mundo, el gran avivamiento antes de la segunda venida de Cristo, etc. Pero como al final estaba sustentado en el mundo y en sus deseos, no ha quedado nada. Podría darles ahora decenas de nombres y me escucharían ustedes como si les estuviera dando la alineación de fútbol de la selección del Paraguay. No les sonaría nada a nadie, salvo que haya algún paraguayo por aquí. Y eso es porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Intentemos permanecer para siempre, hagamos la voluntad de Dios. Sexto, y esto todavía resulta más chocante teniendo en cuenta las predicaciones de algunos. Ahora es el último tiempo y ahora es el tiempo de rechazar a los anticristos. Ahora, yo sé que hay una idea peculiar sobre el último tiempo, y es que el último tiempo es el inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo. Y esto se repite mucho, aunque es una muestra de peligrosísima ignorancia bíblica. Y por supuesto, además, en ese último tiempo va a aparecer un personaje que se identifica con un dirigente político, aunque esto nadie lo creyó antes del siglo XIX, que es el anticristo. Y claro, ya las especulaciones sobre el anticristo ni les quiero contar. Es decir, si he conocido obras que se han colapsado porque al final no tenían nada dentro, no les quiero contar los candidatos del anticristo que he conocido. Yo recuerdo una vez que aterricé en Miami y una de estas personas que pierde el tiempo con este tipo de especulaciones me fue a recoger al aeropuerto, cosa por la que le estaba muy agradecido, claro está. Y entonces me dijo que había identificado al anticristo. Estaba convencido. Yo la verdad es que hubiera preferido no seguir hablando de eso porque me temía que iba a oír un rebuzno, pero bueno, a veces tienes paciencia y dices, bueno, a ver qué me dice. Y ya finalmente, viendo que no había otra salida, le dije, bueno, ¿y quién es? Y me dice, el rey Juan Carlos. No porque yo naciera en España, ni mucho menos, pero aquello me parecía un disparate y le dije, mira, yo conozco personalmente al rey Juan Carlos. Es más bien tonto, no creo que pueda ser el anticristo, ¿qué tú crees? Y me dijo, ahí está la trampa del diablo, que parece que es tonto, pero es el anticristo. Y yo pensé, y con ese tipo de razonamientos no va a haber nadie que te lleve hacia la sensatez, porque sea blanco o sea negro, lo vas a seguir viendo. Bueno, no hace falta que les diga que no ha sido así, lo saben de sobra. Pero esto lo he oído con mucha gente y a lo largo de décadas. Lo que enseña Juan es muy distinto.
Primero, el último tiempo ya es ahora, ya lo era en el siglo I. Porque el último tiempo no es el inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo, es todo el periodo de tiempo que va de la muerte y resurrección de Jesús hasta la segunda venida. De manera que si alguien me pregunta, ¿cree usted que vive en el último tiempo?, le tengo que contestar que sí, y a continuación decir, pero no se parece nada a lo que usted cree, infeliz. El último tiempo es una cosa muy distinta. Segundo, eso del anticristo que viene, etcétera, es una construcción sobre la base de echar mano de textos de la Biblia que no mencionan ni siquiera la palabra anticristo y juntarlos todo y crear una especie de monstruo de Frankenstein que parece que tiene coherencia, pero que no tiene nada que ver con la enseñanza de la Biblia. De hecho, la palabra anticristo solo la utiliza Juan en sus cartas y da una definición muy clara de quién es. Fíjense lo que dice, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, vida eterna. Primero, el último tiempo empieza con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. No perdáis el tiempo pensando en si estamos o no estamos. Estamos, pero estamos desde hace casi 21 siglos. Y Juan lo dice con toda claridad. Nos saca un mapa de estos mapas escatológicos donde hay una serie de cosas y entonces ya sabes que el arrebatamiento va a ser en el mes de septiembre de este año. Jamás se le hubiera pasado semejante locura por la cabeza. Este ya es el último tiempo. Y el que no sabe que el último tiempo es desde la venida del Mesías hasta el regreso del Mesías, lo más seguro es que no va a parar de disparatar, porque no sabe lo que dice la Biblia, que es, por cierto, muy clara. Segundo, no me andéis esperando al anticristo, etc. Anticristos hay muchos. ¿Y quiénes son los anticristos? Los que no creen que Jesús es el Mesías. Y aquellos que niegan al Padre y al Hijo. E incluso si tienen al Padre o creen que tienen al Padre, pero no tienen al Hijo, son anticristos. Y esto es muy claro, y lo dice Juan. Y no hay que leerse gruesos volúmenes de escatología para darse cuenta. ¿Quién va a ser el anticristo sino aquel que se opone a Cristo? Y ahora mismo, como él dice, hay muchos, y esa es una señal de que estamos en el último tiempo. Porque el último tiempo no se caracteriza porque aparece una especie de dictador universal que luego no se ponen de acuerdo sobre lo que hace o deja de hacer, no digo ya a la hora de identificarlo, sino por el hecho de que vivimos en una época en que nos vamos a encontrar hasta la segunda venida de Cristo con muchos anticristos, como dice aquí. ¿Y cómo identificamos a los anticristos? Porque niegan a Cristo, porque no creen que es el Mesías. Aunque algunos piensan que determinados colectivos, aunque nieguen que Jesús es el Mesías, son el pueblo de Dios. Pero es que hay gente muy desviada y que conoce muy mal la Biblia. Séptimo, utilizad la unción de Dios, confiad en el Espíritu Santo. Dice en los versículos del 26 en adelante. Os he escrito esto sobre los que os engañan,
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Fíjense en el párrafo anterior que hemos visto cuando Juan habla de los anticristos y dice, hay gente que salió de entre nosotros porque no era de nosotros. Hay una enseñanza muy habitual, muy perniciosa y muy antibíblica, que señala que en última instancia hay gente que pierde la salvación. Olvida que la salvación no depende de nuestras obras, ni depende de nuestros méritos, ni depende de ceremonias, sino que es un regalo que Dios da a aquellos que por fe aceptan la propiciación realizada por Cristo en la cruz. Y el ejemplo habitualmente es, hombre, tú conoces a aquel personaje, ¿no? A Pepe, que venía por la iglesia y dejó de venir. Y Juan dice, sí, es verdad que hay gente que se va, nunca fueron de nosotros. Estuvieron entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y esto es algo tremendamente importante. Si una persona efectivamente confía en el Señor, siempre estará ahí. La salvación no es una salvación por sus méritos, ni sus obras, ni cosa parecida. Es algo que Dios regala. Y no te la regala para quitártela 3 días después. Porque cuando pecamos, como hemos visto en Juan, tenemos un abogado que es Cristo y es justo. Bueno, pero hay gente que pareció que estaba en la iglesia, dio una confesión de fe, incluso pudo llegar a bautizarse, se fue. Sí, pero es que nunca fueron de nosotros. Nos pudieron dar esa apariencia, pudimos creer que lo eran, tener la sensación de que era así. Pero en realidad jamás nacieron de nuevo, jamás tuvieron un corazón regenerado, jamás fueron del Señor. Y como no eran de nosotros, acabaron saliendo de nosotros. Y esto lo decimos porque, como dice aquí en el versículo 26, hay gente que quiere engañar. ¿Y qué hacemos cuando alguien quiere engañar? Echad mano de la unción. De nuevo, este es un concepto pésimamente utilizado en los últimos años. La unción no es de todos los creyentes, supuestamente, es de algunos en especial. Y si tocas al ungido, que no somos todos, son algunos en especial, por cierto, con una enorme capacidad para sacarle el dinero a la gente, entonces es como si tocaras el ojo de Dios. Eso es una blasfemia. Y es una blasfemia porque pretende, en contra de lo que dice aquí Juan, y es que todos los creyentes recibimos la unción del Espíritu en el momento en el que recibimos a Jesús, que no, que la unción es solo de determinados personajes que son ungidos y que, por supuesto, se encuentran en una posición especial para imponer su criterio sobre lo que dice la Biblia y para llevarse el dinero de la gente a manos llenas, porque, ojo, como no se les entregue el dinero, se puede perder la salvación incluso. Algo también contrario a lo que hemos visto en Juan. Si alguien sale, es porque no fueron de nosotros. O quizá porque se desvía temporalmente. Pero efectivamente el Señor no pierde a los que son suyos, como el propio Juan dice en el Evangelio. El Padre es mayor que cualquiera y nadie los arrebatará de mi mano ni de la mano del Padre. Si efectivamente os encontráis con gente que pretende engañaros, no os preocupéis porque la unción del Espíritu Santo os enseñará. Confiad en lo que dice la palabra, confiad en la manera en que rige y guía a los creyentes que creen y no os preocupéis porque no os engañarán. Y yo he visto a veces gente extraordinariamente sencilla dentro de una congregación. No voy a decir que no conocieran lenguas bíblicas, por supuesto que no. Pero era gente de fe muy sencilla, que conocía los aspectos más elementales del Evangelio, que conocía el ABC del Evangelio. Y que de pronto, cuando he escuchado a uno de esos ungidos y falsos maestros y falsos profetas
algo le ha dicho, esto no puede ser, esto no es lo que enseña la Biblia, esto no es lo que yo encuentro en el Evangelio. Y lo que dice Juan aquí es muy claro. Es verdad que hay gente que pretende engañaros, claro. En algunos casos hasta salieron de entre vosotros porque no lo eran, pero confiad en esa unción que es de todos, no de un ungido del que no se puede decir nada, porque supuestamente es como si tocaras el ojo de Dios, y veréis cómo esa unción os va a guiar. Os enseñará todas las cosas, es verdadera y os llevará a permanecer en él. Octavo y último, versículo 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y el texto es la conclusión perfecta para este capítulo. Lo último, esta vida es un paso. No nos gusta mucho a veces esa idea porque quisiéramos construir algo para los últimos años de vida y vivir la jubilación con tranquilidad y además que nuestros hijos recibieran también eso, a veces de una manera no muy consciente, pero construimos como si esto fuera algo que va a durar bastante tiempo. Hombre, eternamente no, pero mi vida, los hijos, a lo mejor con un poco de suerte los nietos, los bisnietos, etcétera, etcétera. Y Juan recuerda que tenemos que permanecer en él porque la historia se acaba. No vamos a estar aquí continuamente. Ni siquiera el paso en esta vida es lo más importante. Hay algo mucho más importante al final de la historia para nosotros y es cuando Él se manifieste. Y si nosotros hemos permanecido en Él, cuando Él se manifieste tendremos confianza. Porque con todos nuestros errores y nuestros pecados y nuestras imperfecciones habremos vivido en Él. Y entonces, cuando Él se manifieste, seremos recompensados por Él. Pero si nuestra vida, lamentablemente, no ha sido así, cuando Él se manifieste en su venida, tendremos que pasar por mucha vergüenza. Por aquellas veces en que realmente tendríamos que haber amado a nuestro hermano y, sin embargo, lo aborrecíamos. Por aquellas veces en que efectivamente no tendríamos que haber amado el mundo y las cosas del mundo, que además desaparecen antes de que nos demos cuenta, pero pusimos nuestro corazón en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne o en la vanagloria de la vida. Por tantas aquellas veces, y esto es lo que a mí personalmente más me angustia, en que pudimos hacer bien y no lo hicimos. Y tantas aquellas veces en que, en vez de pensar que es mucho mejor comparecer ante el Señor y decirle, Señor, me equivoqué, a decir, Señor, no lo intenté, pues optamos por el, yo lo que no quería era equivocarme. Claro, ¿cómo sé yo que una persona que me pide ayuda en realidad necesita ayuda? Por si acaso no lo ayudo, que así no me equivoco. Y sin embargo, algún día tendremos que comparecer delante de Él. Y si hemos permanecido en Él cuando Él se manifieste, recibiremos una recompensa que no podemos ni imaginar, como dice Pablo, ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero si no lo hemos hecho así, sentiremos el deseo de alejarnos, avergonzados, porque desperdiciamos este espacio tan breve que es nuestra vida aquí en la tierra. Y como concluye magníficamente Juan, si sabéis que Él es justo, vivid de acuerdo a esa justicia de Dios, porque aquel que hace la justicia de Dios es el que deja de manifiesto que ha nacido de Dios. Son palabras muy hermosas, muy sencillas. Juan, como habrán visto en las dos exposiciones que hemos tenido de su primera carta, es un autor extraordinariamente sencillo en su manera de expresarse, mucho más sencillo que Pablo, incluso que Pedro.
pero la profundidad de lo que dice es a veces sobrecogedora. Nos coloca un espejo delante y nos recuerda que Cristo es la propiciación de nuestros pecados, que hemos empezado nuestra vida con Cristo recibiendo perdón y recibiendo una gracia que no merecíamos. Y sigue diciendo que Cristo es nuestro modelo, que no busquemos otro modelo porque no lo hay. Y que seguimos realmente a Cristo cuando amamos. Y que cada día, aunque no lo veamos, vencemos gracias a Cristo. Y que por eso tenemos que agarrarnos y aferrarnos de lo que verdaderamente perdura. Y que por supuesto no debemos perder el tiempo pensando en cuándo llegarán los últimos tiempos, porque estamos en el último tiempo hace más de 2000 años. Y que tampoco debemos dejarnos llevar por aquellos que dicen que tienen una unción especial, porque Dios nos ha dado la unción del Espíritu Santo a todos. Y finalmente, recordando que si permanecemos fieles a Él y vivimos de acuerdo a su justicia, quedará de manifiesto que hemos nacido de Él y no tendremos que avergonzarnos el día que se manifieste y que regrese. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta mañana de domingo, te damos muchas gracias por este primer día de la semana, te damos muchas gracias por la manera en que tú nos bendices. Padre, solo podemos agradecerte el venir aquí, dirigirnos a ti en oración, el poder cantarte y alabarte y hacerlo con el corazón alegre, el poder estudiar tu palabra y sentir cómo nos bendices a través de los textos inspirados por tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias por todo ello. Nuestro corazón de verdad que rebosa gratitud. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes durante esta semana, si pecamos o caemos, a recordar que tenemos un abogado ante ti, que es Jesucristo, el justo. Que nuestra vida esté centrada en aferrarnos a aquello que continúa y no a aquello que pasa, porque solo el que hace tu voluntad permanece para siempre. Que vivamos de acuerdo a un amor dirigido a nuestros hermanos, que nuestro único ejemplo de vida sea Jesús, y que en todo momento, Señor, nos permitas identificar aquello que no es bueno, que no es santo, que no te agrada, para que hagamos justicia y de esa manera, cuando tu Hijo Jesús regrese, lo veamos venir con gozo y alegría y no con vergüenza por haber desperdiciado nuestra vida. Y todo ello te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.